¿Algún poder del que quieras hablarnos? No, no tengo poderes. Solo vi el anuncio y me pareció divertido. ¿Contratado? Sí. Hey chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar de cómo armar tu equipo competitivo en 3 pasos, simples y rápidos. Pero antes de comenzar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, entra al video. ¿Y si jugamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de los 3 sencillos pasos que hay que hacer para tener un equipo competitivo. Y sí, para los que tienen dudas, para poder ir a un competitivo tienes que armarte de un buen equipo con una buena estrategia. No puedes ir con un Metapod y esperar que se ponga duro como la verga de un oso. Metapod, endurecete como si fueras así, como una verga de oso. Antes de comenzar hay que tener ciertos puntos claros para poder iniciar en la creación de nuestro equipo. Empezamos, punto número 1. Absolutamente todos los Pokémon tienen que estar ya a nivel competitivo, es decir, con los IF, con los F, con las naturalezas y con los ataques adaptados a tu estrategia. Si quieres que te haga un video explicándote cómo crear tu Pokémon competitivo rápido, sencillo y fácil, déjamelo acá abajo en los comentarios. Punto número 2. El hecho de que un Pokémon no vaya a salir en las estadísticas que vamos a hacer hoy no quiere decir que no sea un Pokémon que pueda ser utilizado. Solamente quiere decir que quizás no es el Pokémon más utilizado en este meta. De igual forma, este punto lo vamos a tocar un poco más adelante. Pero ya estoy listo para más que eso. No lo estás. Punto número 3 y súper importante. Hay que recordar que para poder ir al competitivo se utiliza el Pokémon que cumpla mejor cierta función y no el Pokémon que más nos guste. Eso es súper importante. Por ejemplo, supongamos que quiero usar Viento Afín. En el meta anterior usar a Whimsicott era la mejor opción, dado su habilidad oculta bromista, que le da prioridad a los ataques que tienen que ver con el estado. Pero en el meta actual Talonflame es mucho mejor porque es más rápido. Junto a su habilidad oculta Alas Vendaval le da prioridad a los movimientos tipo volador. Y como es más rápido que Whimsicott, es mucho más efectivo. Y de hecho es el counter perfecto contra un Whimsicott en el meta actual. Pokémon que no debemos usar, aunque tengan Viento Afín, por ejemplo, puede ser Pelipper. Pelipper es un Pokémon que puede aprender Viento Afín, pero no posee ninguna habilidad que pueda ayudarnos en este caso. Así que, ya habiendo explicado todo esto, ahora sí, vamos a darle. ¡Vamos! No, esto no es un combate. Vamos a los siguientes puntos. Los 3 puntos que necesitamos para poder crear un equipo competitivo. ¡Wow! Paso número 1. Tenemos que saber cuáles son los Pokémon más usados en el meta actual. Para esto, lo podemos hacer de 2 formas. 1. Pasar una semana entera combatiendo todos los días 24 horas en el competitivo. O paso 2, podemos utilizar una guía cibernética. Es decir, una guía online, una página que nos muestre las estadísticas de una vez de cuáles son los Pokémon más usados. Si sabías que existían páginas así, ¿no? ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Bien, para este ejemplo vamos a usar apicalistic.com. Es una página que nos muestra el meta y el porcentaje de uso de cada Pokémon, dependiendo a cuál meta nos querramos dirigir. En este caso nosotros vamos a utilizar Isla de la Armadura BGC 2020. Si en tu caso lo que quieres saber son singles, lo que puedes hacer es poner en Google singles 2020 estadísticas y te van a aparecer cualquier cantidad de páginas más. La página te muestra lo más usado desde el número 1 hasta el número 50. En este caso nosotros vamos a utilizar los primeros 7. Podemos ver que Rillaboom es utilizado un 35%, Togekiss otro 35%, Incineroar 28%, Cinderace 23%, Porygon 2 22%, Amoonguss 22% y Dragapult 21%. Para esta parte vamos a seleccionar a Rillaboom como ejemplo. Como podemos ver, la página nos muestra incluso el porcentaje de uso en los ataques. Él usa mucho Fitoimpulso, Sorpresa, Desarme y Mazazo. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Paso número 2. Ahora sí, vamos a crear el equipo en base a las estadísticas y a los datos que nos dio el primer paso. Un detalle antes de empezar, no es necesario utilizar a todos los Pokémon que están en la lista para crear tu equipo. Simplemente buscar una estrategia que sea efectiva en contra de los más usados. De esa forma, poder hacer frente durante un combate y poder tener un mayor control. Como pudimos ver, Rillaboom es uno de los Pokémon más usados con un 35% punto o algo. Entonces tenemos que pensar en una estrategia que pueda hacer frente a su Fitoimpulso con Herbogénesis, que le da prioridad a su ataque Fitoimpulso. En este caso yo puedo utilizar Sorpresa con Incineroar más Tajo Aéreo de Togekiss y listo. Ya de esa forma podemos hacer frente. Es decir, que 2 de mis Pokémon tienen que ser Incineroar y Togekiss.
También en las estadísticas podemos ver que son muy usados Incineroar, Cinderace y Dragapult. Para hacerle frente a este trío de Pokémon problemáticos, seriamente problemáticos, podemos usar a Politoed con Llovizna y a Kingdra con Nado Rápido. De esta forma podemos garantizar atacar primero, inclusive que un Cinderace. Entrando al campo vamos a usar el Dynamax de Kingdra y vamos a usar Maxi Chorro en el caso que sea Incineroar o Cinderace. Si es Dragapult vamos a utilizar Maxi Draco. De esta forma ya vamos a tener cubierta esa parte. Supongamos que queremos tener un poco más de control en velocidad. Para este caso vamos a utilizar a Talonflame como les había explicado en la primera parte. ¿Por qué? Talonflame es el counter de Whimsicott. ¿Por qué? Porque tiene como habilidad oculta Alas Vendaval. Le va a dar alta prioridad a sus ataques estilo aéreo o volador. ¿Qué pasa? Como él es más rápido que Whimsicott, por lo tanto se pone en primer lugar incluso más que su habilidad oculta Bromista en el caso de Whimsicott. Con Alavis ataca 2 veces, entonces con el primer ataque tumbamos la banda Focus y con el segundo ataque muere Whimsicott. Otro ejemplo, supongamos que mi contrincante lleva a Mungus, que también es un Pokémon súper usado. Con el mismo Talonflame podemos hacer uso o podemos hacerle counter a él, porque es tipo volador fuego. Otro ejemplo, supongamos que nuestro enemigo utiliza Hatterene, aunque no salen los primeros 7, sale un poco más abajo. Nosotros vamos a utilizar refuerzo de Politoed a Togekiss con Dynamax y vamos a usar Maxi Metal y adiós Hatterene. El mismo caso si nuestro enemigo utiliza a Urshifu, pero en vez de Maxi Metal vamos a usar Maxi Estela y listo, adiós Urshifu. Entonces la idea de este punto es, teniendo las estadísticas de lo que más se usa, ¿qué podemos usar nosotros para poder hacer frente a esas nuevas estrategias que son las que más se usan en el momento, en el meta? Tomando eso en cuenta, el equipo que yo creé para este nuevo meta, para esta nueva primera parte de Isla de la Armadura fue Talonflame, Politoed, Rillaboom, Togekiss, Incineroar y Kingdra. Ahí tenemos a Politoed y a Kingdra que forman un excelente dúo. Tenemos a Rillaboom junto a Talonflame, que también es un excelente conjunto para control de velocidad, o Rillaboom con Togekiss o Togekiss con Incineroar, dependiendo de lo que mi enemigo vaya a usar. Como dato importante, es necesario tomarse esto con cabeza fría y llevar ataques de protección, como lo pueden ser otra vez, señuelo, sorpresa, refuerzo, protección, valga la redundancia, y evaluar cuál puede ser la mejor opción en el turno. Esto te lo va a dar la práctica y la experiencia. Que por cierto, la mayoría de las estrategias que estamos hablando aquí las he hecho en los videos anteriores junto a la repartición de los mismos Pokémon a nivel competitivo en mi página en Facebook. Así que ¿qué esperas para suscribirte en Facebook y llevarte tu Pokémon si aún todavía no lo tienes? ¿Eso es todo? Punto número 3 y el más importante de todos. No puede faltar este punto porque esto es clave para poder crear tu equipo a nivel competitivo. ¿Qué pasa? Yo por lo menos voy a utilizar... Debo ser el mejor, solo el mejor. Ganar nada más, ese es mi ideal. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró.